Buenas, hoy le vamos a hablar sobre las componentes simétricas y redes de secuencia. Presentado por Robert Alexis Torres Figueroa, Luis Fernando Leal Cibo y quien les habla Ariel Andrés Isea Miranda. Bueno, una de las herramientas más poderosas para tratar con circuitos polifásicos desbalanceados es el método de las componentes simétricas, desarrollado por Fortescue. El trabajo de Fortescue prueba que un sistema desbalanceado de n fasores relacionados se puede resolver con n sistemas de fasores balanceados, llamado componentes simétricas de los fasores originales. Como aquí lo vemos, un sistema se puede descomponer en secuencia positiva, negativa y secuencia cero, que es la misma homopolar. Bueno, este método nos permite analizar fallas en sistemas trifásicos de tipo asimétrico. Puede ser usado para resolver también cualquier sistema de condiciones sean asimétricas en un momento dado, como las que observaremos aquí. Esas son las fallas monofásicas de línea, fallas de línea a línea y fallas de doble línea a tierra. Bueno, aquí vemos las componentes de secuencia positiva. Consisten en tres fasores de igual magnitud desplazados uno del otro por una fase de 120 grados y que tienen la misma secuencia de fase que los fasores. Las componentes de secuencia negativa consisten en tres fasores iguales de magnitud desplazados uno del otro en 120 grados y que tienen una secuencia de fase a la de los fasores originales. La componente de secuencia cero, o conocida como homopolar, consiste en tres fasores iguales en magnitud y con un desplazamiento de fase cero uno del otro. Bueno, aquí vemos la suma gráfica de las componentes. Esto nos dice que el voltaje normal sería la suma del voltaje en la secuencia cero, secuencia positiva y secuencia negativa. Esto nos lo describe en estas ecuaciones. Bueno, las componentes simétricas de los fasores asimétricos, estas ecuaciones las podemos, ¿cómo es que? Dejar en términos de BA dado el factor. Esto nos dice que A es igual a 1 por el ángulo de 120 grados y A cuadrado sería 1 ángulo de 240 grados, donde esto lo utilizaremos más adelante. Aquí vemos que queremos dejar todo en términos de BA y entonces tomamos como referencia BA, que aquí lo tenemos. Entonces, BA sería la referencia y queremos llegar hasta BB. Entonces, de BA hay ¿cuánto? 120 grados hasta aquí y 240 grados. Entonces, 240 grados equivalen ¿a qué? A A cuadrado. Entonces, eso lo colocamos aquí. Y ahora, BC se encuentra con respecto a BA cuánto, entonces tomamos BA como referencia en secuencia positiva y miramos a cuánto se encuentra desplazado. Entonces, BA se encuentra desplazado ¿a cuánto? Se encuentra desde aquí a aquí, hay 120 grados, entonces eso sería igual a lo mismo haríamos con la secuencia negativa. Ya después que lo tenemos ya en términos de BA todo esto, entonces BB en secuencia cero es igual a BA en secuencia cero y voltaje C en secuencia cero es igual a voltaje A en secuencia cero. Lo reemplazamos y tenemos la siguiente ecuación. Ya dejándola en términos de matrices, tendríamos este sistema. Y hallando la inversa de esto, obtendríamos los voltajes BA en secuencia 0, 1 y 2. Y aquí vemos las ecuaciones resultantes y el mismo procedimiento se realizaría con la corriente ya en secuencia 0, 1 y 2. Ahora, cuando tenemos circuitos asimétricos Y y delta, bueno, para encontrar la corriente de línea, hacemos la
la recta entre estas corrientes. Entonces, cuando tenemos un circuito delta, se nos dice que la corriente en secuencia cero es igual a cero. Por eso no más aparece la secuencia 1 y 2. Entonces, la secuencia cero la reemplazamos por cero y nos quedarían que la corriente de línea es igual a raíz de 3, con un ángulo de menos 30 grados, que por el factor de la corriente IAB. Y aquí estaría también la secuencia 2. Lo mismo pasa cuando tenemos circuitos asimétricos en Y. En Y no, cuando obtenemos voltajes de línea, se nos dice también que el voltaje en secuencia cero es igual a cero, por eso no aparece aquí también. Entonces, el voltaje en secuencia cero igual a cero y nos quedarían que este término igual, que sería el voltaje de línea AB, sería igual a raíz de 3 por ángulo de 30 grados por la corriente por el voltaje de fase. Y aquí tenemos los circuitos asimétricos Y y delta. Aquí, teniendo los voltajes, el voltaje y la corriente en secuencia positiva o secuencia negativa, podemos hallar las diferentes resistencias y la potencia trifásica también estaría dando por este factor, que sería igual a la potencia trifásica sería igual a 3 por el voltaje en secuencia cero más 3 veces el voltaje en secuencia 1 por la corriente y 1 por la corriente en secuencia positiva conjugada más 3 veces el voltaje en la secuencia negativa por la corriente en secuencia negativa conjugada. Buen día, siguiendo con la explicación encontramos los circuitos de secuencia de impedancias Y y delta. Si se introduce una impedancia Zn entre el neutro y la Tierra, como se observa en esta figura, evidentemente también encontramos que es una conexión Y delta con corrientes de línea IA, IB y IC respectivamente. Para este caso encontramos la configuración en Y, el punto del neutro y la conexión a tierra interconectados a través de una impedancia Zn. Por ello, las corrientes de línea van a ser igual a la corriente del neutro en la trayectoria del retorno a través del neutro para este apartado. Si se quieren expresar estas corrientes de línea en términos de sus componentes simétricas, vamos a obtener las siguientes expresiones. Y finalmente se va a poder decir que la corriente del neutro va a ser igual a 3 veces la corriente de la línea A de secuencia 0. Como no van a haber corrientes de secuencia positiva y negativa, porque van a sumar 0 por separado en el punto del neutro, no puede haber ninguna corriente de secuencia positiva o negativa en las conexiones desde el neutro a la Tierra, obviamente, independiente del valor pues, de la impedancia. Por ello es que la combinación de todas las corrientes, como se observa en esta parte, nos va a dar este resultado. Además, lo que va a resultar en la caída de voltaje, como se logra ver en esta parte de la figura, entre el neutro y la Tierra. Por ello, es importante distinguir entre los voltajes al neutro y voltajes a Tierra bajo condiciones desbalanceadas. Para este caso se va a designar de la fase A con respecto al neutro y a la Tierra como B sub AN y BA' respectivamente. El voltaje en la fase A con respecto a la Tierra está dada por la siguiente expresión, donde BA' es igual a B sub AN más BN', donde BN' es igual a 3 veces la corriente de la línea A de secuencia 0
y la impedancia del neutro. Esto pues mencionado anteriormente en esta parte de las corrientes de línea en términos de sus componentes simétricas y la figura 11.6. Posteriormente, para describir las caídas de voltaje a tierra desde cada una de las líneas, se plantean estas expresiones matriciales en el paso número 4 y en el paso número 5 los voltajes y corrientes A, B, C se van a reemplazar por sus componentes simétricas para reducir la expresión, sintetizar y de algún modo sea más fácil de trabajar. Acá podemos ver el voltaje A de secuencia 0, el voltaje A de secuencia positiva y el voltaje A de secuencia negativa, al igual que las corrientes. En el paso número 6 se va a multiplicar la expresión número 5 por la matriz inversa A a la menos 1, o lo que a su vez es igual 1 sobre A. Y se realiza el procedimiento dicho anteriormente. Para el paso número 7 se va a volver a multiplicar la matriz inversa A a la menos 1 por la matriz unitaria 1, 1, 1. Luego se van a sumar los elementos en cada fila de la matriz inversa. Esta parte se puede ver de mejor forma al final de la expresión, acá en la parte 7, respecto a la parte 6. Finalmente vamos a obtener las caídas de tensión para voltaje A de secuencia 0, 1 y 2, o positivo y negativo respectivamente, en las expresiones 8, 9 y 10. Cabe resaltar que estas tres ecuaciones separadas también se le consideran desacopladas. Por otra parte, definimos la impedancia a la corriente de secuencia 0 teniendo en cuenta el circuito de secuencia 0. Este circuito relaciona el voltaje de secuencia 0 P sub A sobre la corriente de secuencia 0 y sub A, para dar como resultado la impedancia de secuencia 0, que a su vez es igual a la impedancia en configuración Y más 3 veces la impedancia del neutro. En esta parte encontramos los tres circuitos de secuencia monofásicos. En ellos se contiene la misma información de la figura 11.6 mostrada al principio de la presentación. Cabe resaltar que estos circuitos son independientes uno del otro porque las ecuaciones 8 a 10 que se mencionaron anteriormente están desacopladas. En el diagrama podemos ver que el circuito A es de referencia o de secuencia 0, el B sería el de secuencia positiva y el C sería el de secuencia negativa, siendo Z1 y Z2 impedancias positivas y negativas respectivamente. Para este caso serían igual a la impedancia ZY, tanto para la secuencia positiva como la secuencia negativa. Como nota, debemos recalcar que un circuito conectado en delta no tiene una trayectoria al neutro. Por lo tanto, las corrientes de línea que fluyen dentro de la carga conectada en delta o subcircuito equivalente en Y no pueden contener componentes de secuencia 0. A continuación, encontramos los circuitos de secuencia de una línea de transmisión simétrica. La simetría total, pues, en estos sistemas de transmisión, en la práctica son más ideales que reales, pero como es un efecto de asimetría muy pequeño, con frecuencia se supone un balance perfecto entre las fases, es decir, que no se tienen en cuenta para cálculo o diseños en estos sistemas, entre otros parámetros. Para la figura 11.10 encontramos los flujos de corrientes desbalanceadas en una sección de una línea trifásica simétrica con un conductor neutro. Para la explicación de esta figura, pues tenemos las corrientes de línea IA y B y C en la corriente neutra. Para cada caso encontramos una impedancia propia, Z sub AA, y para el caso de la línea neutra encontramos Z sub NN. El conductor neutro sirve como una trayectoria de retorno de las corrientes de línea. Si están desbalanceadas, se supone que todas las corrientes son positivas.
aunque si sus valores numéricos son negativos, bajo condiciones desbalanceados, se puede decir que están causadas por fallas. En esta parte encontramos la figura 11.11, donde nos plantea la ecuación de voltaje de Kirchhoff alrededor de una malla formada por una línea A y un conductor neutro. Acá podemos observar que en la ecuación número 11 encontramos cómo nos quedaría la expresión al aplicarse la ecuación de voltaje de Kirchhoff para esta figura. Lo que se mencionaba anteriormente, cuando las corrientes de línea retornan al conductor neutro, se obtiene, para este caso, si tenemos un valor, si están desbalanceadas, se supone que todas las corrientes son positivas. Para este caso, pues podemos garantizar que se encuentra balanceado este sistema. En la ecuación número 12 encontramos la expresión correspondiente. Al sustituir la ecuación 12 en la ecuación 11, obtenemos en la ecuación 13 la expresión correspondiente para poder continuar en la parte de componentes simétricas para este caso. Como se decía anteriormente, para efectos prácticos se puede convertir a un modelo matricial que sea más conveniente las ecuaciones obtenidas en la ecuación número 13. Para este caso, solamente se tuvo en cuenta la fase A. Si es un sistema trifásico, debemos tener en cuenta las otras dos fases. En la ecuación número 15, podemos observar que las caídas de voltaje por la línea se van a denotar de la siguiente forma para cada sección de la línea. Y en la expresión 16, como se hizo en el caso anterior al de las líneas de transmisión, podemos reemplazar los voltajes o corrientes de cada sección de la línea por sus respectivas componentes simétricas. Luego de esto se multiplica por la matriz inversa para cada expresión, y el siguiente paso es volver a multiplicar por la matriz, en este caso sería 3 por 3 unitaria, y finalmente sumar los elementos en cada fila de la matriz inversa para obtener en términos de las impedancias Z sub S y Z sub M las impedancias de secuencia 0, positiva y negativa, como se logra ver en la expresión 17, que al reemplazar en las anteriores se van a obtener las componentes de secuencia definitivas de las caídas de voltaje en las secciones de la línea. Para este ejemplo, se puede expresar con estas ecuaciones simples, y una vez más se puede observar que las distintas secuencias 0, positiva y negativa, para este caso están desacopladas una de la otra. Por ello, la mayoría de las líneas aéreas de transmisión tienen al menos dos conductores y los de guarda que están aterrizados en intervalos uniformes a lo largo de la línea. También, estos hilos de guarda se combinan con el retorno de la Tierra para constituir un conductor neutro más efectivo con parámetros de impedancia que también van a depender de la resistividad de la Tierra. Por otra parte, vemos la figura 11.12, donde encontramos los circuitos de secuencia para la sección de la línea simétrica de la figura 11.10 llevada a cabo anteriormente. En la imagen podemos ver el modelo equivalente para la línea de transmisión de secuencia 0, secuencia positiva y secuencia negativa, con sus respectivas corrientes y caídas de potencial. También debemos mencionar los parámetros de la impedancia, de la trayectoria de retorno de los conductores, entran en los valores de las impedancias de secuencia 0 de las líneas de transmisión.
Por otra parte, encontramos los circuitos de secuencia de la máquina sincrónica, en la figura 11.13. Vemos el diagrama del circuito de un generador aterrizado a través de una reactancia. Cabe resaltar que las FENS o fuerza electromotriz para cada fase se encuentran en secuencia positiva. Cuando ocurre una falla, para este caso no indicada en esta figura, en las terminales del generador A, B y C, fluyen las corrientes de línea IA, IB e IC. Si la falla involucra a la tierra, la corriente que fluye en el neutro del generador se designa como IN, acá podemos observar, y las corrientes de línea se pueden dividir en sus componentes simétricas independientemente de lo desbalanceadas que se encuentren. Generalmente, las componentes de corriente y voltaje para la fase A se encuentran de ecuaciones determinadas por los circuitos de secuencia. En la figura 11.14 podemos ver las trayectorias para la corriente de cada secuencia en un generador y sus respectivas redes de secuencia. En la parte A encontramos las trayectorias de la corriente de secuencia positiva y en la parte B la red de secuencia positiva, que está conformada por una fuente EAN, una impedancia positiva y una corriente de secuencia positiva. Lo mismo para el inciso C, encontramos las trayectorias de la corriente de secuencia negativa en un generador y en la parte de la red de secuencia negativa el circuito equivalente monofásico. En el inciso E sería para la corriente de secuencia 0 y el inciso F el circuito equivalente monofásico para ese tipo de secuencia. Continuando, encontramos las ecuaciones para las componentes de las caídas de los voltajes desde el punto A de la fase A al nodo de referencia o la tierra. Podemos ver que el voltaje A de secuencia 0 va a ser igual a menos la corriente de secuencia 0 por Z sub 0, que se encuentra designado en la ecuación número 20 y hace referencia a la impedancia total de secuencia 0 a través de la cual fluye la corriente de secuencia 0, valga la redundancia, donde E sub AN es el voltaje de secuencia positiva al neutro, Z1 y Z2 son las impedancias positiva y negativa del generador y Z sub 0 está definida como se dijo anteriormente en la ecuación número 20. Circuitos de secuencia de transformadores Y-delta. Los circuitos equivalentes de secuencia de transformadores trifásicos dependen de las conexiones de los devanados primario y secundario. Las diferentes combinaciones de los devanados delta y estrella determinan las configuraciones de los circuitos de secuencia 0 y el desfasamiento de los circuitos de secuencia positiva y negativa. En esta imagen podemos observar 5 posibles conexiones de transformadores de dos devanados. Estas conexiones se resumen junto con sus respectivos circuitos equivalentes de secuencia 0, cuales podemos observar en pantalla. Tomemos el caso 1, por ejemplo. Aquí tenemos un transformador de dos devanados conectado en estrella-estrella, ambos con el neutro aterrizado. Las flechas en estos diagramas muestran las posibles trayectorias del flujo de la corriente de secuencia 0. La ausencia de dicha flecha, como por ejemplo aquí el caso 2 que no tiene flechas, indica que la conexión del transformador es tal que no puede fluir una corriente de secuencia 0. Los circuitos equivalentes de secuencia 0 que se muestran aquí en la imagen, hay que aclarar
que son aproximados ya que se está omitiendo la resistencia y la trayectoria de la corriente magnetizante de cada uno de ellos. También las letras P y Q, estas identifican los puntos correspondientes en el diagrama de conexión y en el circuito equivalente, como podemos observar. Hablemos un poco de cada uno de estos casos. Caso 1, banco de estrella-estrella con ambos neutros aterrizados. En la siguiente imagen podemos observar un transformador conectado en estrella-estrella. Aquí se muestran los neutros aterrizados a través de una impedancia ZN mayúscula en el lado de alto voltaje y una de ZN minúscula en el lado de bajo voltaje. Las flechas que podemos observar muestran las direcciones seleccionadas para las corrientes. En la figura se muestra el circuito equivalente de secuencia 0. Este representa la siguiente ecuación. En este circuito, como podemos observar, se ha añadido la impedancia de dispersión en serie, que es esta, la impedancia Z, del transformador sobre el lado de alto voltaje, como se indica. De tal manera que ahora la impedancia total a la corriente de secuencia 0 sería la sumatoria de estas impedancias, añadiendo la impedancia del transformador. Caso 2, banco estrella-estrella con un neutro aterrizado. Si uno de los neutros del banco estrella-estrella está sin aterrizar, no puede fluir la corriente de secuencia 0 en ninguno de los devanados. La ausencia de una trayectoria para la corriente en uno de los devanados hace que no haya corriente en el otro y se tiene un circuito abierto para la corriente de secuencia 0 en ambas partes del sistema conectado por el transformador. Así tal cual lo muestra la figura, si uno de los devanados en estrella no está aterrizado, o sea el neutro no está aterrizado a tierra, se crea un circuito abierto el cual no permite fluir la corriente en ninguno de estos devanados. Caso 3, banco delta-delta. En esta imagen se tiene que la suma fasorial de los voltajes línea a línea es igual a 0 en cada uno de los lados del transformador delta-delta. Y así se puede decir que el voltaje línea a línea del lado de alto voltaje, por decir, y el voltaje del lado de bajo voltaje en secuencia 0 son iguales a 0. En este diagrama, al aplicar la notación convencional de puntos para bobinas acopladas, podemos obtener que el voltaje línea a línea del lado alto va a ser igual a el producto entre la relación y el voltaje línea a línea del lado bajo. Esto lo podemos escribir en sus componentes simétricas de cada voltaje, cual quedaría así: la sumatoria del voltaje línea a línea en la secuencia positiva y en la secuencia negativa igual al producto de la relación entre la sumatoria de las secuencias positivas y negativas. Estos voltajes línea a línea que tenemos en esta ecuación se pueden escribir como voltajes línea neutro por medio de la siguiente ecuación, las siguientes ecuaciones.
Estas ecuaciones ya las vimos anteriormente. Y así asignando o haciendo una breve sustitución a estas ecuaciones con respecto a esta, obtenemos la siguiente ecuación, que sería esta, y igualando voltajes de la misma secuencia, podemos obtener esta ecuación, estas dos ecuaciones. Esta ecuación, la cual nos relaciona los voltajes neutro entre el lado alto y el lado bajo del transformador. Como un circuito delta no tiene una trayectoria de retorno para la corriente de secuencia cero, no puede haber un flujo en ambos lados del banco delta-delta, aunque algunas veces circule en los devanados de la delta. Por tanto, en esta figura se tiene que las corrientes de secuencia cero serían las que observamos aquí en pantalla, que la corriente del lado alto y la corriente del lado bajo en secuencia cero serían iguales a cero, ya que las corrientes no pueden, o sea, no van a tener un flujo en las líneas conectadas al devanado, simplemente van a estar circulando dentro de este devanado, como lo puede indicar aquí las flechas. De tal manera se obtiene el circuito equivalente de secuencia cero, el cual lo observamos aquí en pantalla. La corriente simplemente haría un flujo, por decirlo así, de esta manera, y no circularía aquí en las líneas conectadas a el devanado delta. ¿Cuál sería este? Caso 4. Banco estrella delta con la estrella aterrizada. Si el neutro de un banco estrella delta está aterrizado, las corrientes de secuencia cero tienen una trayectoria a tierra a través de la Y, porque pueden circular en la delta las correspondientes corrientes inducidas. La corriente de secuencia cero que circula en la delta balancea magnéticamente la corriente de secuencia cero, la Y, pero no puede fluir en las líneas conectadas a la delta. En este caso miramos que la corriente circula en el delta y magnéticamente balancea las corrientes que están en el devanado de estrella, pero estos no pueden o no circulan en secuencia cero, no circulan en estas líneas conectadas a la delta. Por lo tanto, decimos que la corriente IA en secuencia cero va a ser igual a cero. El voltaje de fase A sobre el lado Y se puede escribir como lo muestra la siguiente ecuación. De esta ecuación se puede obtener esta siguiente ecuación, la cual, aplicando igualación de términos correspondientes en secuencia, se puede obtener las siguientes ecuaciones. Sería esta y estas dos. Con respecto a esta ecuación nos permite dibujar el circuito de secuencia cero que se muestra en pantalla, en el que podemos decir o se dice que la impedancia cero va a ser igual
a la impedancia de dispersión más 3 veces la impedancia del neutro. Esto para cuando la impedancia de dispersión está referida al lado de alto voltaje. Caso 5. Banco estrella delta con la Y sin aterrizar. Una estrella no aterrizada es un caso especial, donde la impedancia Zn, la impedancia neutro, entre el neutro y la Tierra es infinita, y la impedancia 3 veces Zn, esta que podemos observar en el circuito equivalente de secuencia 0 del caso 4, se hace infinita y la corriente de secuencia 0 no puede fluir en los devanados del transformador. Aquí como ya lo vimos anteriormente, es el circuito equivalente de secuencia 0 del caso 4. Para este caso 5, que es el estrella sin aterrizar, esta impedancia, como ya lo leímos, se vuelve infinita, generando así un circuito abierto, el cual no me permite el paso de la corriente entre los devanados Los circuitos equivalentes de secuencias positivas y negativas de un transformador estrella delta mostrados en la imagen se basan en las ecuaciones mostradas en el caso 4. Aquí podemos observar respectivamente un circuito equivalente de secuencia positiva y el circuito equivalente de secuencia negativa. Como ya lo leímos, estos circuitos se basan en las ecuaciones mostradas en el caso 4, las cuales serían estas ecuaciones vimos anteriormente. Cabe recordar que este multiplicador que estamos observando acá es la relación de los voltajes nominales línea a línea del transformador Y delta. Por lo tanto, se puede proceder o se procede a hacer cálculos en por unidad obteniendo las siguientes ecuaciones. Estas ecuaciones, como aquí en pantalla, es para cuando se pasa del lado de bajo al de alto voltaje de un transformador delta estrella o estrella delta, y los voltajes y las corrientes de secuencia positiva avanzan más un 30 grados, como podemos observar acá. Y para la secuencia negativa, los voltajes y las corrientes se atrasan en 30 grados. Impedancias de serie asimétricas. En la figura se muestra la parte asimétrica de un sistema con 3 impedancias serie desiguales, ZA, ZB y ZC, como podemos observar en la figura. Si se supone que no hay inductancia mutua entre las 3 impedancias, las caídas de voltaje en la parte mostrada del sistema estarán dadas por la ecuación matricial, podemos observar en pantalla. La podemos pasar a términos de componentes simétricas de voltaje y corriente, podemos observar acá, donde A es la matriz definida por la siguiente ecuación. Si al premultiplicar ambos lados de la ecuación
por la inversa de A se obtiene una ecuación matricial de la cual podemos obtener las siguientes ecuaciones. Este conjunto de ecuaciones, si se igualan las impedancias, es decir, si ZA, ZB y ZC se igualan, de estas ecuaciones se puede reducir a las siguientes ecuaciones, obteniendo estas, donde bueno, sin embargo, si las impedancias no son iguales en este conjunto de ecuaciones, estas ecuaciones pues muestran que la caída de voltaje de cualquier secuencia es dependiente de las corrientes de las tres secuencias. Entonces, así podemos concluir que las componentes simétricas de corrientes desbalanceadas que fluyen hacia una carga balanceada o hacia una impedancia serie balanceada producen solamente caídas de voltaje desde la misma secuencia. Redes de secuencia. Con excepción de las máquinas rotatorias, todas las partes de la red son estáticas y sin fuentes. Se supone que cada parte individual es lineal y trifásica simétrica cuando se conecta en las configuraciones delta o estrella. Con base en estas suposiciones, podemos encontrar que en cualquier parte de la red, la caída de voltaje originada por la corriente de una cierta secuencia solo depende de la impedancia de esa parte de la red al flujo de corriente de esa secuencia. Podemos encontrar que la impedancia a las corrientes de secuencia positiva y negativa, Z1 y Z2, son iguales en cualquier circuito estático y se pueden considerar aproximadamente iguales en máquinas sincrónicas bajo condiciones subtransitorias. En cualquier parte de la red, la impedancia a la corriente de secuencia 0, o sea Z0, es por lo general diferente de Z1 y Z2. Solamente los circuitos de secuencia positiva de las máquinas rotatorias contienen fuentes que son de voltajes de secuencia positiva. También podemos encontrar que el neutro es la referencia para los voltajes en los circuitos de secuencia positiva y negativa, y estos voltajes al neutro son iguales a los voltajes a tierra. Si hay una conexión física de impedancia cero u otra de valor finito entre el neutro y la tierra del circuito real, no fluyen corrientes de secuencia positiva o negativa entre los puntos neutro y tierra. No se incluyen las impedancias Zn en las conexiones físicas entre el neutro y la tierra en los circuitos de secuencia positiva y negativa, pero se representa por las impedancias 3Zn entre el neutro y la tierra en los circuitos de secuencia cero. Estas características de los circuitos de secuencia individuales conducen a la construcción de las redes de secuencia correspondientes. El objetivo de obtener los valores de las impedancias de secuencia de las diferentes partes de un sistema de potencia es permitir la construcción de las redes de secuencia del sistema completo. Podemos decir que la red de una secuencia particular muestra todas las trayectorias para el flujo de la corriente de esa secuencia en una fase de sistema. La
La transición de una red de secuencia positiva a una red de secuencia negativa es simple. Los generadores y motores síncronos trifásicos tienen solo voltajes internos de secuencia positiva porque se diseñan para generar voltajes balanceados. La conversión de una red de secuencia positiva a secuencia negativa se lleva a cabo cambiando, si es necesario, solo el valor de las impedancias que representan las máquinas rotatorias y omitiendo las FENs. Esto es debido a que las impedancias de secuencia positiva y negativa son iguales en sistemas estáticos y simétricos. Se omiten las fuerzas electromotrices al suponer voltajes generados balanceados y al no haber voltajes de frecuencia negativa inducidos por fuentes externas. Podemos decir que al usar las redes de secuencia negativa para cálculos detallados, se debe también recordar el retraso en 30 grados de los voltajes y corrientes de secuencia negativa cuando se pasa del lado de bajo al de alto voltaje de un transformador delta estrella o estrella delta.